acá y hacemos esto. Listo, chicos. A ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. A ver, vamos a hacer la clase de Historia Universal. Vamos hasta la clase de Historia Universal del día de hoy. El tema es la República Romana. Muy bien, vamos a hacer la República Romana. Bien, la República Romana parte 1. Hoy vamos a hablar de la primera parte de la República Romana. La próxima semana hablamos de la parte 2. ¿Qué fue la República Romana? A ver, vamos a ver qué fue la República Romana. A ver. Bien, chicos, una vez que los reyes en Roma fueron expulsados con Tarquino el Soberbio, ya, a ver, una vez que los reyes fueron expulsados de Roma, ¿qué hacemos ahora? Ahora, bien, ahora comienza a ver. Bien, una vez que se expulsa a los reyes, ahora el poder lo va a tomar el Senado. Ya hemos visto que en la monarquía romana, el Senado, que era como una especie de congreso, ¿ya? Se llama el Senado romano, la asamblea, empieza a tomar el poder en Roma. Bien, entonces la República Romana es el periodo de la historia romana caracterizado por el régimen republicano, ¿no? Que va desde la expulsión de Tarquino el Soberbio, que ya vimos por qué lo expulsaron a este rey, hasta el año 27 a.C., cuando nace el Imperio Romano. ¿Ya? Cuando comienza el Imperio Romano. ¿Cómo estaba formado, estructurada la República Romana? ¿Cómo estaba formada? La República Romana está formada por tres órganos: el Senado, las asambleas y las magistraturas. Vamos a hablar de cada uno de ellos, del Senado, de las asambleas y de las magistraturas. De eso va a tratar la clase del día de hoy. Muy bien. Vamos a hablar primero de las magistraturas. Las magistraturas, a ver, ¿qué es un magistrado, chicos? Los magistrados en Roma, los magistrados, son trabajadores públicos. O sea, estos señores trabajan para el Estado. Cuando alguien trabaja para el Estado, en este caso el Estado romano, y el Estado romano les paga, se convierten en magistrados. Esos son los magistrados. Eran trabajadores de Roma que se encargaban de diversas tareas. Se les llama magistrados. Bien, se les llama magistrados. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, dentro de las magistraturas tenemos a los llamados jefes militares. Hay señores en Roma cuya tarea es proteger Roma, encargarse de conducir el ejército. Se les llama cónsules. Eran elegidos 2 cónsules por año y ellos se encargaban de tener el control de las provincias a nivel militar, comandar las tropas por mar y tierra, todo eso, ¿no? Participaban en el ejercicio. No podían reelegirse y solo gobernaban durante un año y eran los 2 cónsules. Eran uno de los cargos que el Senado le daba a las personas, era el cargo de cónsul. Podía ser cónsul y encargarte de defender los territorios de Roma. Bien, ¿por qué no le daban más años? ¿Por qué no le daban más años de gobierno a los cónsules? ¿Por qué? Porque corrían el peligro en Roma de que los cónsules se acostumbraran al poder y quisieran volverse dictadores. Entonces, por esa razón, por ese temor, no le daban más años de gobierno a los cónsules. Los cónsules simplemente gobernaban por un año. Bien. Listo. Bien, entonces para evitar que se vuelvan dictadores, no les daban más de un año. ¿Qué más podemos hablar aquí? Acá encontramos también otras magistraturas. A ver. Formaban parte de las magistraturas, ¿quiénes? Están también los pretores. Los pretores son los encargados de administrar justicia. Bien, los pretores son los encargados de administrar justicia. Bien, los jueces. A los jueces en Roma se les llamaba pretores. Tenemos a los censores. Los censores se encargan de aplicar el censo. ¿Qué es el censo? Contar a la población. Contaban a la población. Están también los ediles curales o simplemente los ediles. Los ediles son como los trabajadores de la baja policía, ¿no? Los ediles son como los trabajadores de la municipalidad que se encargan de recoger la basura, se encargan
de controlar a la población, que no haya desórdenes, se encargan de cuidar los parques, cuidar toda la belleza de la ciudad, ¿no? Cuidar los edificios públicos. Esos eran los ediles. Entonces tenemos cónsules, pretores, censores y ediles. Y también tenemos a los cuestores. Los cuestores se encargan de los tributos. Cuestor, de costos, se encargan de administrar las finanzas y los tributos en Roma. Bien, entonces tenemos pretores, son los jueces. Censores, los que cuentan a la población, los que hacen el censo. Los ediles cuidan la ciudad, ¿no? Como la municipalidad. Cuidan la ciudad, la mantienen limpia, cuidada. Los cuestores se encargan de administrar los impuestos o tributos. Tenemos al Senado. Bien, el Senado. El Senado romano, dice el carácter del Senado. El Senado ya existía desde la época de los reyes de Roma, pero ahora el Senado gana gran poder. Ya se convirtió en un órgano fundamental de poder. El Senado declaraba la guerra, firmaba la paz, hacía alianzas con otros estados, fundaba colonias, gestionaba el dinero. O sea, el Senado tomó todo el poder. Todo el poder lo tenía el Senado durante el periodo de la República Romana, ¿no? Acá vemos una película en la cual hay una representación de los senadores, cómo era, ¿no? Así, más o menos, esa era la manera en la cual se vestían los senadores. Bien, también tenemos las asambleas o los Profesor, asambleas populares. ¿Qué pasó? ¿por qué hay un señor ahí vestido de negro? Ah, ya, O así es. lo más seguro es que tenga un cargo distinto al resto. Por esa razón tiene la vestimenta distinta. Bien. A ver, los comicios o asambleas populares eran consejos donde los ciudadanos votaban las leyes, elegían a los cónsules y demás magistrados. ¿Ya? O sea, hay asambleas. En las asambleas se reúnen los patricios, que son los nobles, se reúnen los plebeyos, que son el pueblo, y eligen las leyes. Eligen leyes, eligen a los cónsules y todo eso. ¿No? El problema es que los patricios siempre tenían los privilegios de votar y los plebeyos no, pero con el paso del tiempo los plebeyos van a ir pidiendo derechos y los van a ir consiguiendo, como el derecho a elegir cónsules, el derecho a participar de las asambleas y todo eso. Bien, acá está la lucha por la igualdad de derechos. La lucha por la igualdad de derechos. En Roma hay dos grupos grandes que son los patricios, los dueños de las tierras, los hijos de los fundadores de Roma, y tenemos la plebe o plebeyos, ¿no? Que son los demás miembros del pueblo romano, ¿no? Y ellos van a enfrentarse pues para conseguir leyes, ¿no? Para conseguir leyes a su favor. Todos los cargos políticos y religiosos eran para los patricios. Los patricios acaparaban el Senado, acaparaban las magistraturas, acaparaban todo. Y los plebeyos no tenían nada. Por esa razón, y aparte, el matrimonio entre patricios y plebeyos estaba prohibido. Entonces los plebeyos van a ir haciéndoles luchas a los patricios para conseguir leyes que los beneficien. Por ejemplo, la primera de ellas va a ser la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es una ley que decía que para un juez, un patricio y un plebeyo eran iguales. O sea que no había privilegios ante la ley para los patricios por encima de los plebeyos. Y luego van a ir consiguiendo otras leyes, como la ley Olgunia, la ley Licinia, la ley Canuleia. Leyes en las cuales se permite que un patricio se case con un plebeyo, leyes en las cuales los plebeyos pueden ser cónsules o pueden ser sacerdotes. Todo eso, todos esos derechos lo van ganando los plebeyos, no son las luchas por sus derechos. Roma comienza a expandirse, comienza la expansión romana. Roma es una nación conquistadora, ya les queda pequeño el centro de Italia, ahora quieren expandirse por todo el Mediterráneo y ser una gran potencia, ¿no? Pero el problema para que Roma sea una gran potencia mundial en este momento, hay un pequeño problema, que ya hay otra potencia. Ya hay otra potencia que es la ciudad de Cartago. Cartago es una colonia de fenicios que está en el norte de África, en Túnez, en Tunisia, ¿ya? Ahí está Cartago. Cartago es una gran potencia comercial y la que dominaba el Mediterráneo. Si Roma quiere convertirse en una gran potencia, tiene que derrotar a Cartago. Por lo tanto, empiezan las guerras entre Roma y Cartago, por ver quién controla el Mediterráneo. Y a esas guerras les llamamos las guerras púnicas, ¿ya? Las guerras púnicas. ¿Cuántas guerras púnicas hubieron? 3 guerras púnicas. ¿Quién ganó? Ganó Roma.
los romanos terminan derrotando a los cartagineses en las guerras púnicas, ¿no? En la primera guerra púnica no hay color, Roma gana fácilmente, derrota a Amílcar Barca, ¿ya? Y le arrebatan muchas islas y tierras a los cartagineses, ¿no? Después de haber derrotado a las tropas de Amílcar Barca en la primera guerra púnica. Para la segunda guerra púnica tenemos al hijo de Amílcar, que se llamaba Aníbal Barca, ¿no? Aníbal Barca finalmente va a ser quien se va a encargar de derrotar a los romanos en muchas ocasiones, ¿no? Los romanos estuvieron a punto de perder porque Aníbal era un excelente general y Aníbal Barca, este general cartaginés, los derrotó en muchas batallas. Bien, en muchas batallas. Acá está, comienza la invasión de Aníbal a la península itálica. Aníbal cruza los Alpes con elefantes, eso es algo increíble. ¿Quién se atrevería a cruzar una cordillera como la de los Alpes con un ejército de elefantes? Pero Aníbal lo hizo, ¿no? Y sitió y derrotó muchas veces a los romanos. Pero finalmente, pues, Aníbal comete un error, que es no dar el golpe final. Cuando Aníbal tiene la oportunidad de dar el golpe final y derrotar a Roma, definitivamente no lo hace. Y eso permite, pues, que los romanos tramen una estrategia. Los romanos se van a Cartago. Como Aníbal está en Italia, los romanos agarran sus barcos y se van hasta Cartago. Y en Cartago van a destruirla. Cuando Aníbal regresa a Cartago ya es demasiado tarde porque ya está destruida, ¿no? Eso lo logró el general romano Escipión, ¿no? El que tuvo la idea de atacar a Cartago mientras Aníbal estaba concentrado en Roma. Ya, o sea, le tendieron una buena trampa y Cartago pues termina siendo reducida a una pequeña ciudad, ¿no? Y Roma obtiene el control del mar Mediterráneo. La tercera guerra púnica ya no es guerra en realidad, sino es que Cartago se estaba recuperando. Cartago poco a poco se recuperaba y a los romanos les dio miedo. A los romanos les dio miedo que Cartago se recupere y vuelva a ser esa gran potencia que fue, así que simplemente con consejos del senador Catón terminan destruyendo Cartago. La arrasan por completo para evitar que en un futuro Cartago se recupere y estalle una nueva guerra. ¿Cuántas guerras púnicas fueron? Fueron 3. ¿Quién ganó en todas? Ganó Roma, ¿verdad? Ganó Roma. A ver, provincias y colonias romanas. Tenemos Roma, era una nación conquistadora y tenía pues dividía su territorio en ciudades y en provincias, ¿no? Ciudades y provincias. Aquí tenemos un poco de las ciudades romanas por las cuales se expandió. Es enorme, de verdad. Roma a finales de la República se expandía ¿por dónde? Por España, por Francia, por Inglaterra, por Italia, por el norte de África y por Asia Menor. O sea, es un territorio enorme. Eso era el territorio de Roma durante la República. Bien, chicos, hasta acá vamos a dejar el tema de la República Romana. Hasta aquí.